Platicar sobre el tema con Sofía Ramírez Aguilar. Ella es maestra en Economía, directora general de México ¿Cómo vamos? Sofía, gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenas tardes a ti y al auditorio. La verdad es que entre los descubrimientos de la auditoría quisiera destacar tres. El primero es el aeropuerto. Ya lo mencionaban ustedes, el aeropuerto va a costar 3 veces más de lo que debió haber costado de acuerdo a las estimaciones de la propia SCT. Sí. Y francamente ese tipo de pérdidas, digamos, en términos del erario, pues hoy en día que estamos en crisis particularmente y que estamos exprimiendo las piedras, pues harían la diferencia. La segunda es la poca transparencia que fue la experiencia de la auditoría con la función pública. La función pública es la secretaría encargada de que no haya corrupción, de prevenir la corrupción y de investigar la corrupción en la administración pública federal, es decir, en el gobierno federal. Y en ese caso, el reporte, uno de los informes de la auditoría, destaca que la Secretaría no estuvo a la altura en términos de permitir el acceso a un montón de expedientes, incluyendo las quejas ciudadanas, 30,000 quejas ciudadanas que decía el informe, no fueron facilitados a pesar de haberse concedido 11 días hábiles para la entrega de los expedientes. Y bueno, pues todo esto deriva en el caso de la función pública, por ejemplo, en la austeridad republicana, en esta mal entendida austeridad republicana, donde al momento en que llega a tomar posesión esta administración, pues se deshace de todos los funcionarios que ellos consideraban que no hacían realmente cosas, ¿no? No trabajaban en favor de acabar con la corrupción. Y ese tipo de medidas, pues acaban mermando la calidad de los registros, por supuesto la calidad de la supervisión y la calidad de los funcionarios. Entre las observaciones que había en el caso de la función pública, también veíamos que no se habían contratado personas con el perfil idóneo. Otro tema que me gustaría destacar es Dos Bocas. Hemos visto cómo Dos Bocas se había presupuestado en 170,000 millones de pesos aproximadamente y realmente esa estimación no consideraba los costos de mitigación ambiental. ¿Qué quiere decir? Dos Bocas se va a inundar, pues se ha inundado 5 veces cada vez que llueva y desasolvar la obra cuesta, pero además el mantenimiento del desasolve permanente porque el agua siempre encuentra su camino, más ahora en estos tiempos de cambio climático, de fríos extremos, de calores extremos. Vamos a tener que desembolsar muchísimo dinero en la construcción y el mantenimiento. Entonces, Dos Bocas se nos fue prácticamente al doble. Estamos hablando de casi 300,000 millones de pesos que va a costar la obra y que lo más probable, además, según el informe de la auditoría, no esté a tiempo para inaugurarse en julio del 2022, es decir, en un año y unos meses. Y bueno, pues con esto se afecta la viabilidad financiera del proyecto. A Sofía, lo que quiero llegar de todo esto es, dime. Bueno, quería preguntarte sobre, es que nos llama la atención los 67,000 millones de pesos que se encontraron de irregularidades. La gente de pronto opina o ve sobre esta situación que nos planteas de Tren Maya, de Dos Bocas, del aeropuerto, pero más allá de estos sobrecostos que son no menos importantes, me gustaría que nos dijeras qué otros hallazgos se tienen a partir de estas auditorías, es decir, en el tema de seguridad. También nos alarma lo que no se hizo durante esta gestión que tuvo a su cargo Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Mira, realmente vamos a encontrar y a seguir exprimiendo la información que tiene la auditoría. Creo que aquí lo que vale la pena destacar es que este es solo el primer kilómetro de un maratón. ¿Por qué de un maratón? Bueno, porque ciertamente sin la auditoría y toda la información que se registra y se documenta, no se puede acabar con la corrupción. Y aún así, después de que se documenta y se registra, se tienen que interponer las denuncias o la solicitud de investigaciones necesarias por parte de la función pública, por un lado, que ha sido señalada como poco colaboradora, o de la Fiscalía Anticorrupción, o en algunos casos incluso de la Fiscalía General de la República, en casos destacados, como hemos visto, por ejemplo, la estafa maestra, que seguramente todo el público recordará, derivó justamente de una de estas auditorías forenses. Ahora, importante es que ya no hay auditorías forenses. Importante es que, bueno, pues podemos pensar que no es necesariamente el combate a la corrupción que queremos, pero sí quiero transmitirle a ti y al público que sin auditorías no vamos a poder identificar dónde están fallando tanto los programas sociales, el desempeño de los programas que financiamos con nuestros impuestos, ni tampoco vamos a poder identificar dónde están los desfalcos. Entonces es muy importante el rol de la auditoría, no lo es todo para el combate a la corrupción. Y destacar que ciertamente no entendemos por qué no hay auditorías forenses en esta época. Y insisto, forense quiere decir cuando encuentras indicios de algún tipo de corrupción.
a partir de una revisión de una auditoría regular, entonces se hacen investigaciones a profundidad. Vemos además que la importancia que tiene la Auditoría Superior de la Federación en estos tiempos, pues puede utilizarse, digamos, como mandato político por parte de algunos actores. Esperamos que no sea así, esperamos que la evidencia por sí misma sea la que acabe jalando el peso de las investigaciones. Sofía, ¿te refieres a estos dichos del presidente de que exageró la Auditoría Superior de la Federación? Totalmente. Me parece que no hay forma en la cual puedas decir que una de las instancias más importantes, revisora de las cuentas y de la ejecución del gasto del propio gobierno, que no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo, que digas que tú tienes otros datos. Las auditorías son justamente para detectar todas las irregularidades y esto no es un tema de dichos, esto es un tema de hechos y de información disponible. Entonces, creo que tendríamos que apelar a que la función pública, que sí depende del gobierno federal, esté a la altura y pueda hacer las investigaciones necesarias para que posteriormente pues se deslindan responsabilidades y se emitan sanciones para quien tengan que emitirse tanto por faltas administrativas no graves, que son las que ejecuta, digamos, la función pública, inhabilitaciones, despidos, separaciones del cargo y demás, y las graves que las tiene que hacer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la tercera sección, que es la anticorrupción, que ahí es otro tema porque también no está del todo integrado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en su caso, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, si bien entiendo que la Fiscalía podrá presumirse como independiente, pues hemos visto que en distintos casos los criterios, digamos, de oportunidad y demás se dan muy convenientemente al son de los tiempos, ¿no? Y personajes como Rosario Robles, que no se acredita en mi leal saber y entender que pueda darse a la fuga, bueno, pues no se le permite salir del penal. Ahorita este tema está justamente en boga de discusión y estaremos muy pendientes porque la propia estafa maestra y Rosario Robles no estarían ahorita en boca de todos si no fuera justamente por una auditoría forense que inició así. La estafa maestra inició con una auditoría. Sofía, ahorita tú haces referencia justo a la estafa maestra, uno de los casos icónicos de corrupción en este país. Con los datos que tenemos en este momento, y tú hablas de un primer kilómetro, no de un maratón completo, estaríamos ante uno de los sexenios que presumen transparencia, pero que podría ser uno de los más corruptos, sobre todo por el tema de los programas sociales, porque como vemos, pues el tema de los programas sociales ha sido este recoveco para que otras administraciones pues puedan caer en estos actos de corrupción. Totalmente. Mira, la Ley General de Desarrollo Social marca que desde principios de este siglo tendría que haber un registro único de padrones, ¿no? El Censo del Bienestar no es un censo, es un padrón. Pero además esta auditoría señala, entre otras cosas, que justamente están faltando los elementos que permiten acreditar pues la idoneidad de a quién se le está otorgando el beneficio o la transferencia, digamos, como parte del programa social. Entonces, no solamente no se unificó el programa único, el registro único de programas sociales, tal como lo marca la ley, sino que además se retrocedió porque no se aprovecharon los registros que ya existían. Sí. Bueno, tuvimos ahí algún problemilla de comunicación con Sofía Ramírez Aguilar, pues nos estaba planteando esta situación de los programas sociales, que ha sido este recoveco, ¿no? Donde de pronto ha habido corrupción, casos importantes que hoy son tema de la conversación entre usted y yo sobre el tema del desvío de recursos a través de estos programas sociales. En fin, bueno, gracias a Sofía Ramírez Aguilar, que tuvimos ahí un problemilla de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir platicando de esto. Y es que hablando de irregularidades, la falta de transparencia, la obra pública, déjame decirle que es trascendental en el desarrollo de un país, pero en México responde a intereses políticos que corrompen el sector a través de obras con sobrecostos o que simplemente no se concluyen. Otras simplemente de estas obras están bajo la opacidad, como la construcción del segundo piso del periférico